I think it's already being advertised on the website, but we have 2 new dates for January to finish the last 2 parts of the Finding Freedom book. Creo que ya ha sido anunciado en la página web, pero hay 2 nuevas fechas en enero donde terminar con las 2 últimas partes del libro. The first is the 29th and 30th of January. La primera es el 29 y 30 de And the enero second is the 12th and 13th of March. y la segunda es el 12 y 13 de marzo. And it'll be at the same time as this weekend. Y van a ser a la misma hora que este fin de semana. So in Dharma, we often say, may all beings be happy. En el Dharma a menudo decimos que todos los seres sean felices. And partly that's because we like happiness and we don't like suffering. Y en parte eso es porque nos gusta la felicidad y no nos gusta el sufrimiento. But for meditators, we also need to observe how we are when we are happy and how we are when we are sad. Pero con nosotros como meditadores necesitamos observar cómo estamos cuando somos felices y cómo estamos cuando estamos tristes. When some difficulty happens, it's very easy to become anxious, preoccupied, thinking about the past, worrying about the future. Cuando algo sucede es fácil estar preocupado por el pasado, fácil preocuparse por el futuro. And this makes us less available. Y eso hace que estemos menos disponibles. Whereas when we're happy, we relax, life seems easier, and there is more space. Y cuando nos relajamos, la vida se vuelve mucho más fácil y hay bastante más espacio. There's more space for us to experience the diversity of what's around us. Hay más espacio para que experimentemos la diversidad de lo que existe alrededor de nosotros. And more space for us to experience the flow of our thoughts and feelings without feeling caught up in them so strongly. Y hay más espacio para no ser atrapados por los sentimientos, por las sensaciones y no se vuelvan tan fuertes para nosotros. So when we do this, the 3-hour practice, Entonces, we begin by relaxing and releasing. Cuando hacemos esta práctica de las 3 A's, empezamos relajándonos y soltando. When we're troubled, we often feel as if our thoughts, our feelings are catching us and taking us over. Cuando estamos perturbados sentimos como si nuestros sentimientos, nuestros pensamientos nos atrapasen, como si nos sobrecogiesen. But the stickiness of the thought comes from the mind, not from the thought itself. Pero la pegajosidad del pensamiento viene de la mente, no del pensamiento en sí. Just as cigarettes are sticky for people who smoke cigarettes, but they're quite smooth and uninteresting for people who don't smoke. Exactamente igual que los cigarrillos son pegajosos, interesantes para quien fuma y no tienen ningún tipo de interés, no tienen pegajosidad para quien no fuma, son como planos. What's interesting about the cigarette is that I'm interested in it. Lo que es interesante sobre el cigarrillo es que yo estoy interesado en él. And it's the same with our thoughts, feelings, and so on. Y lo mismo con nuestros pensamientos, sentimientos y demás. So again, we do the 3-hour practice. Así que de nuevo hacemos la práctica de las 3 And A's. if we have a sense that I tense up and I grasp, Y si tenemos esa sensación de que yo me tenso, de que yo me aferro,
This is my activity. Es mi actividad. When I release, I'm not working so hard Cuando yo suelto, no estoy trabajando tan duro and I can relax. y yo puedo relajarme. That is a very simple basis of the practice. Esa es la base sencilla de la práctica. Then I have more space to open to the open. Y ahí tengo más espacio para abrirme a la apertura. Okay, so we do the 3R again now. Vale, pues hacemos de nuevo ahora las 3 As. The the value or intensity of the thought is reinforced by how you think about it. El valor o la intensidad del pensamiento se refuerza por la manera en la que tú piensas sobre él. If you're talking with a friend and they're worried about something and they go round and round and round. Si tú hablas con un amigo y está preocupado por algo y empezáis a darle vuelta al asunto una y otra vez, at that point you might feel you're going a bit crazy. Puede llegar un momento en que sientas que estáis volviendo locos. You feel enough, please. Puedes sentir algo como, ya es suficiente, por But favor. they keep going because Pero siguen dándole because it vueltas al has asunto. value for them. They're caught up in chasing a value which they think is inside what they're thinking about. Porque tiene valor para ellos. Están persiguiendo un valor que creen que está inserto dentro del acontecimiento. And they're not recognizing that they themselves are the one massaging the meaning and value into this pattern of thought. Y no reconocen que son ellos mismos los que están masajeando este patrón de valor en estos pensamientos, en esa Like estructura one de of these pensamientos. batteryless torches that works by squeezing. Como una de estas linternas que funcionan a base de Every time you estrujarlas. squeeze it, the light gets a little bit stronger. Y cuanto más las estrujas o cuanto más las aprietas, la luz se It's the vuelve same with our thoughts, potente. feelings, sensations. They are what they are. They arise. They are impermanent of their own nature, but we can solidify them and make them seem very powerful. Y lo mismo es con nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones, son lo que son, transitorios, pero nosotros las intensificamos y nosotros les atribuimos valor y las convertimos en una cosa. So the thought is going. Entonces el pensamiento se va, but we hold it. pero nosotros lo sostenemos. Something more to say, something more to think. Es decir, hay algo más que decir, hay algo más que pensar. This has two aspects. Esto tiene Firstly, dos we don't aspectos. directly see, oh, all thoughts are impermanent. Esto tiene dos aspectos. El primero, que no vemos directamente, los pensamientos son transitorios. Because we merge into the thought and
its reactivation again and again intensifies its sense of value and duration. Porque nos fundimos en el pensamiento y esa activación constante de una y otra vez, pues le atribuye cada vez más valor y más intensificación. So letting go is really at the heart of the practice. Entonces, dejar ir en realidad está en el corazón de la práctica. Letting go of what is going is not a big sacrifice. Dejar ir lo que ya se está yendo no es un gran sacrificio. It was going. Ya se estaba yendo. So it's helpful to sometimes to get out old photographs of yourself or your family when you were young. Entonces, es útil a veces sacar viejas fotografías de ti mismo cuando tú eras joven o de tu familia. That was me. Ese era yo, But that version of me is gone. pero esa versión de mí se fue. All that I was so concerned about my teacher at school and people not liking me in the playground, where is it gone? Toda la tensión que yo tenía, mis preocupaciones, mi profesor al que yo no le caía bien, o la tensión, o cuando yo no caía... Probably our parents said to us, oh, these things happen, don't worry, you'll get over it. O como me lo pasaba en el patio de recreo, pues la gente, igual mis padres me decían, no te preocupes, todo esto pasará, no le des tantas vueltas. But when it's happening to you, it doesn't feel like that. Pero cuando te está sucediendo a ti, no se siente así. Then you think, they don't understand, they don't know what it's like. Y tú sentías, no lo entienden, no saben cómo es. That, if you can bring up that remembrance, then you see, oh, my own attachment was intensifying my distress. Y si tú puedes traer ese recuerdo, te puedes darte cuenta de que tu propio apego estaba intensificando ese malestar. And we see the universal nature of suffering. Y entonces vemos la naturaleza universal del sufrimiento. Getting what we don't want and not getting what we do want. Obteniendo lo que no queremos y no obteniendo lo que queremos. The samsaric response to that is to decide, I'm going to become so powerful, so rich, that I will be able to have life the way I want it. La respuesta samsárica a todo eso es que yo me voy a volver tan poderoso y tan rico que voy a conseguir todo aquello que quiera. But there's a lot of evidence that that doesn't work. Pero hay un montón de evidencia de que eso no funciona. We are not the boss. No somos el jefe. We're not the slave. Tampoco somos el esclavo. We're in the middle. Estamos en mitad, en el camino medio. We have to be flexible. Tenemos que ser flexibles. So what he has been saying is awareness is inseparable from the pure source. Y lo que ha estado diciendo entonces es que la presencia es inseparable de tu propia fuente. Awareness reveals its own potential. Here it's called a rangnam. It means it's a kind of self-display or self-appearance. Entonces la presencia revela su propio potencial. Aquí se llama Ragnam, es decir, autodespliegue, autoaparición. And this display is free of faults. Y este despliegue está libre de errores, libre de faltas. The display has no self-substance. El despliegue no tiene sustancia propia. It is an illusion. Es una ilusión. If we go out
after some rain and we see a rainbow, Si salimos después de un poco de lluvia y vemos un arco iris, but it's not very strong pero in color, no tiene unos colores muy fuertes, we might think, oh, what a useless rainbow. podemos pensar, "Ah, vaya arco iris inútil". And we have to really consider, what am I saying? Y entonces tenemos que considerar, pero ¿qué estoy diciendo? The value of the rainbow is determined by me. El valor del arco iris está determinado por mí. My opinion is the truth of the world. Mi opinión es la verdad del mundo. If we can see that this is the voice of madness, Si podemos ver que esta es la voz de la locura, then we can allow it to be as it is. podemos permitir que sea tal cual es. Oh, this rainbow is so faint, so almost vanished, so tender. Este arco iris es tan frágil, es tan tierno. How different it seems when I put the rainbow at the center and not myself. Qué diferente se convierte cuando yo coloco al arco iris en el centro en vez de a mí mismo. So this is what he's saying, is that whatever is revealed or whatever shows as the energy of awareness Y eso es lo que is dice. firstly not separate from awareness, Y eso es lo que dice, que cualquier cosa que se revele a partir de la energía de la presencia, en primer lugar, no es and diferente a la awareness is not presencia. separate from the open empty source. Y la presencia no es separada de la fuente, de la fuente abierta, vacía. So the source, the awareness, and the display are all empty. Y entonces la fuente, la presencia y la apariencia, todos son vacíos. And this is perfect. It's or just as it is. It's without any fault. Y eso es perfecto. Eso es tal cual es, sin ningún error. Of course, when our ego self intrudes into this Por supuesto, cuando nuestro yo ego se mete with en its todo esto, preferences, its habit formations, its tendency to judge, con sus tendencias, con sus formaciones habituales, con su hábito de juzgar, it quickly finds something to complain about. rápidamente encuentra algo de lo que quejarse. The ego says, my map is correct. El ego dice, mi mapa es correcto. This territory is shit. Este territorio es una mierda. If this territory was to fit my map, it would be good. Si este territorio encajase en mi mapa, entonces sí sería muy bueno. I don't know who made all this stuff out here, trees and houses and stuff, but they didn't follow my map. Yo no sé quién hizo todas estas cosas aquí fuera, todos estos edificios, los árboles, todo eso, pero desde luego no encajan en mi mapa. So whenever you find yourself being caught up in strong opinions, judgments, strongly liking, disliking, and so on, try to observe the framework of beliefs and attitudes that these strong feelings are arising from. Y cada vez que te encuentres emitiendo unos juicios muy fuertes y con grandes preferencias, gustándote mucho unas cosas y con mucha aversión hacia otras cosas, pues intenta darte cuenta de dónde todas esas preferencias surgen. De dónde surgen todos esos And it juicios. says intrinsic awareness, the awareness which has been with you from the very beginning, from the beginningless beginning. Y dice, la presencia intrínseca, es decir, la presencia que ha estado contigo desde el mismo principio, desde el principio sin Is principio, fresh and unchanging.
es fresca e inmutable. Or we could translate it, or it remains always fresh. O podríamos traducirla, siempre permanece fresca, It's not constructed, no es construida, and it's not touched by anything. no es tocada por nada. When assumptions which are unaware thicken, it can hide the freshness of awareness. Cuando las suposiciones surgen de la falta de presencia, pues tenemos un problema. But the freshness itself is not lost. Pero la frescura en sí no se ha perdido. This is because nothing touches awareness. Y esto es porque nada toca la presencia. So the key thing here is to get a real sensitivity to this, so that you can use it for making micro adjustments when you are meditating. La cuestión clave aquí es tener esta sensación, el comprender esto bien para poder hacer pequeños ajustes, microajustes cuando estamos meditando. The one who is obscured or heavy or dull, El que es oscurecido o pesado o opaco o aburrido or agitated or distracted, o agitado o distraído, these are the sort of closed vibrations of the ego self. son las vibraciones cerradas del yo ego. And we are touched by them. We feel irritated. Y nosotros somos tocados, somos impactados por ellas. Nosotros nos sentimos It's as irritados. if the por whole ejemplo. of oneself is irritating, or Y the es, whole of oneself is tired or uninspired. y es como si todos nosotros nos volviésemos tocados, como si fuésemos aburridos o estuviésemos cansados o faltos de inspiración. Todos nosotros. But Rigpa awareness is not like this. Pero It Rigpa, cannot be touched because it is inseparable from the ground source, which is like the sky. It has no substance to be touched. pero Rigpa, la presencia no es así, no puede ser tocada por cualquier cosa porque no tiene una sustancia y entonces no puede ser impactada. So, in terms of your own practice, when the mind is not clear, Entonces, en términos de tu propia práctica, cuando la mente no esté clara, if you're following the general Buddhist path, then the advice is to work on clarifying your mind. Si tú sigues el camino general budista, pues el trabajo que tienes que hacer es clarificar tu mente. With Dorje Sempa, or praying to Padmasambhava for blessing and so on. Con Dorje Sempa, orándole a Padmasambhava para que te bendiga, etc. On one level, this is not bad to do, but it is artificial. En un nivel esto desde luego no es malo, hacer esto no es malo, pero indudablemente es And artificial. therefore the result will not last long. Y por tanto el resultado no va a durar mucho. But if we remember this teaching here from Kuntuzangpo, he says, your own mind, your intrinsic awareness is always fresh. Pero si recordamos esta enseñanza de Kuntuzangpo, tu propia mente, tu presencia intrínseca siempre está fresca. So it's calm and open. Entonces es tranquila y abierta. So I might think, oh, it
it must be hidden inside me because I'm experiencing all this stuff. Y podríamos pensar, pues debe estar escondida en algún sitio dentro de mí porque yo estoy experimentando todas estas cosas. Now you have a concept of the pure awareness and the impure concept. Y ahora tienes el concepto de la presencia pura y el concepto impuro. So we have to go back to the beginning of the text. He says there's one ground, or it is the same ground for awareness and unawareness. Entonces tenemos que volver al principio del texto donde nos dice es la misma base de la presencia y de la falta de presencia. No matter how it arises, unawareness has no other ground. No importa cómo surja, la falta de presencia no tiene ninguna otra base. The ground is open and empty. The children are open and empty. La base es abierta, vacía. Los hijos son abiertos y vacíos. The fact that the child of unawareness is not aware that it is open and empty doesn't stop it being open and empty. El hecho de que el hijo de la falta de presencia no se dé cuenta de que está abierto y vacío, no impide que esté abierto y vacío. I have a problem that leads me to try to solve the problem. Es la creencia de que yo tengo un problema la que me conduce a resolver el problema. Don't try to change anything. No intentes cambiar nada. Sit with the mind as the openness. Siéntate con la mente como apertura. This is why the practice is difficult. Y esto es por lo que la práctica es difícil. Because you might think, I'm just sitting here and my mind is dull and stupid. I'm wasting my time. Porque puedes pensar, yo estoy sentado aquí y mi mente está opaca y estúpida, estoy perdiendo mi tiempo. Well, I don't know in your country if you played this game in school, but we used to play sitting opposite someone and staring and to see who would blink first. Y yo no sé en vuestro país, pero aquí cuando éramos pequeños teníamos en la escuela este juego de sentarnos uno frente al otro y mirarnos a los ojos y a ver quién parpadeaba primero. Oh, we have the same thing here. Tenemos lo mismo aquí. Fresh mind and dull, stupid mind. Mente fresca y mente opaca, estúpida. Who's going to blink? ¿Quién va a parpadear? Fresh mind blinks. A la mente fresca parpadea. Because it's not really fresh, it's still a bit obscured. Porque todavía no es totalmente fresca, está todavía un poco oscurecida. So your relative intelligence says, this is pointless. I'll get up and make a cup of tea and maybe do some more later. Y entonces tu inteligencia te dice, esto es un sinsentido, me voy a levantar, me voy a hacer una taza de té y luego ya continuaré más tarde. You have lost the clarity that all phenomena are impermanent. Has perdido la claridad que todos los fenómenos son transitorios. If you sit, the dullness will vanish. Si tú te sientas, la opacidad se desvanecerá. Only by doing this do you see, oh, the clarity is there, but obscured. Solo haciendo esto verás que la claridad está ahí, pero oscurecida. The clarity is always there, but sometimes obscured. La claridad está ahí, pero a veces oscurecida. The more you blink, the more you, excuse me, get a glimpse of the clear blue sky, the more you know, oh, the sky is blue, even when it looks gray. Cuanto más tengas una ráfaga, un vistazo de que el cielo es azul, pues más te darás cuenta de que
de que en el fondo el cielo siempre está azul. Every arising thing is a passing thing. Cualquier cosa que surge es algo transitorio, algo que pasa. So he's saying the freshness of intrinsic awareness, which is intrinsic to you, it is your basic lucidity. Entonces Trust the freshness. dice la presencia intrínseca, que es intrínseca para ti, es tu presencia básica, es frescura. Unawareness is an arena of belief. La falta de presencia es el escenario de la creencia. I can't meditate, this is stupid. No puedo meditar, esto es estúpido. That's a belief. Esto es una creencia. Awareness is not based on belief. La presencia no está basada en la creencia. It shines through. Es resplandeciente, You brilla have to a be través. available for the shining through. Y hay que ponerse disponible para ese brillar a través. So then he says that this our own awareness is free of fear and panic, even if the three worlds are destroyed. Y dice, esta presencia es libre y de temor y de pánico, incluso si se destruyen los tres mundos. I'm someone and I have to be somewhere. Yo soy alguien y tengo que estar en algún sitio. Maybe next life I'll be an animal. Maybe I'll be in the God realm. Quizá la próxima vida sea un animal, quizá estaré en el reino de los dioses. Because as a someone, I have to be somewhere. Porque como un alguien, yo tengo que estar en algún sitio. But he's saying, oh, if the three worlds means like, it's a short way of saying, if every potential environment Entonces, con los tres mundos aquí lo que está diciendo es en cualquier entorno potencial, there would be no fear or panic. no habrá miedo ni pánico. Because the thought, where would I go, is already answered. Porque el pensamiento, ¿dónde iré? Ya está respondido. Because awareness doesn't go anywhere. Porque la presencia no va a ningún sitio. It hasn't come from anywhere. No ha venido de ningún sitio. It doesn't stay anywhere. No se queda en ningún sitio. Oh. Whatever is coming and going doesn't touch it, like a reflection in a mirror. Cualquier cosa que vaya y venga no la toca como un reflejo en el espejo. Then he says, with the non-duality of appearance and mind, there is no attachment to the pleasure of the five senses. Y entonces dice, con la no dualidad de la apariencia y la mente, no hay apego a los placeres de los cinco sentidos. So the appearances are arising in the mind. They are displayed because of the clarity of your own mind. It is occurring because you're not dead. Las apariencias surgen en la mente, se despliegan por la claridad, la energía de la mente, y surgen porque no estás muerto. No problem. Yeah. With the non-duality of appearance and mind, there is no attachment to the pleasure of the five senses. Repetimos, con la no dualidad de la apariencia y de la mente, no hay apego a los placeres de los cinco sentidos. Mind and appearance are not two things. Entonces, la mente y la apariencia no son dos cosas. Like in the earlier example, the sun comes up and the world is revealed. Como en el ejemplo de antes, el sol sale y se revela el mundo. They are not two different dimensions. No son dos dimensiones diferentes.
when you are present with appearance, it is always self-arising and self-vanishing. Cuando tú estás presente con la apariencia, siempre surge por sí misma, se desvanece por sí misma. You can see this for yourself. You hear a sound and it's gone. You put some tea in your mouth and either you spit it out or you swallow it. Tú puedes verlo por ti mismo, tú oyes un sonido y ya se fue. Pones un poquito de té en tu boca, o bien te lo tragas o la expulsas. No, it's like this, just coming. And therefore, there is no attachment to the pleasures of the five senses because the pleasure arises as part of the passing. Y entonces es así, no hay apego a los placeres de los sentidos porque el placer es transitorio. Oh, if some gorgeous person comes and runs their finger down my face and says, "Oh, James," that might be very nice. Entonces, si alguna persona maravillosa llega y me pasa su dedo por la cara diciendo, ay, James, pues eso podría ser muy bonito. But if they just stick their finger on the side of my head, it's not so interesting. Pero si simplemente colocan su dedo y lo pegan al lado de mi cara, pues eso no es tan interesante. I experience some sensation, but it's starting to get a bit annoying. Experimento una sensación, pero está empezando a convertirse en algo molesto. It is the vanishing, the arising and vanishing of the sensation, which is so delicious. Es el desvanecerse, el surgir y desaparecer de la sensación, lo que es tan What we delicioso. see is like this. Light is movement. We see light. Lo que vemos es así, luz y movimiento, lo que vemos es luz. Sound is movement, is vibration. That's what we hear. El sonido es movimiento, es vibración, eso es lo que escuchamos. For that reason, if you are present with the senses, not concepts about the senses, but with the senses, there is no attachment. Entonces, por esa razón, si estamos presentes con los 5 sentidos, con los 5 sentidos, pues no hay ningún apego. And he says self-arising awareness is free of concepts. Dice, la presencia que surge por sí misma está libre de conceptos. And so it is free of material form and the 5 poisons. Y por tanto está libre de forma material y de los 5 venenos. Oh, material form seems to be something which is there. Algo material parece que es algo que está ahí. And some of us have looked at this point many times before. Algunos de nosotros hemos visto este punto muchas veces antes. This is my cup. Esta es mi taza. If I turn it around, it remains my cup. Si la giro, sigue siendo mi taza. In terms of the concept of my cup. En términos del concepto mi taza. But in terms of awareness of what is being disclosed or illuminated moment by moment, each... Pero en términos de presencia, es decir, aquello que se muestra momento a momento, aquello que se revela momento a each momento, turn is uniquely this. cada giro es en sí mismo esto, únicamente esto. Fresh, unrepeatable. Fresco, nuevo, irrepetible. Because the tension in my hand in holding the cup will shift second by second. Porque la tensión en mi mano que sostiene la taza va a cambiar, va a modificarse segundo a segundo. This emerging or emergent or displaying is not a thing. Entonces esta emergencia o este surgimiento, este despliegue no es una cosa. There's no referent,
no some fixed thing that I am talking about, like the cup. No hay ningún referente, no hay una cosa sobre la que yo estoy hablando, sobre como por ejemplo la taza. So the mind, not relying on concepts, is free of material form. Entonces, la mente sin descansar en los conceptos es libre de forma. It's free of the concept of my mind, as if my mind was a thing. Es libre del concepto mi mente, como si mi mente fuera una cosa. And it's free of the concept of cup, as if the cup was a thing. Y está libre del concepto taza, como si la taza fuese una cosa. And because of this, it's free of the 5 poisons. Y por ello es libre de los 5 venenos. The first poison, the mental dullness or opacity, Y el primer veneno, el sopor o la opacidad mental, is the domain of nouns taken to be referring to existence. es el dominio de nombres sustantivos que se refieren a algo existente. So, the cup in my hand, the term the cup is referring to this definite thing, and we know what the cup is. Entonces, la taza que yo estoy sosteniendo en mi mano, el término la taza, es algo que se refiere a esto, que todos sabemos lo que es, que está en mi mano. But that's a concept. Pero eso es un concepto. Simply relax free of the concept and look. Simplemente relájate del concepto, sal del concepto y observa. The whatness of this thins, and there's just a how. How is it revealing itself? El qué del concepto se relaja, se disuelve, y entonces solo queda el cómo. Aquí, ¿cómo es esto? How is always a dialogue, not a monologue. Y el cómo How siempre it's revealed is not independent of me. Y el cómo siempre es un diálogo, nunca es un monólogo. El cómo no depende de mí. My mood, the strength of my arm, sino de mi estado de ánimo, de la fuerza de mi brazo. all of that is influencing the unfolding of the potential of this for me in this moment. Todo eso está influenciando el despliegue del potencial de esto en este momento. So if I think there is a real thing there, pero si yo pienso que hay una cosa real ahí, un sustantivo, then the noun becomes a kind of owner or guarantor of the facticity of the thing. Entonces el sustantivo se convierte en una especie de garante de la existencia de esa cosa. And then these other 4 poisons fly around this solid noun, drawing out relational potential, desire, aversion, pride, jealousy. Y entonces los otros 4 venenos pues flotan alrededor, produciendo los problemas, orgullo, orgullo, celos, etc. Well, we all know from the ego point of view what it's like to be pulled into that turbulent arena of shifting values. Y todos sabemos desde nuestro punto de vista qué es lo que significa el ser arrastrado al escenario de ese dar valores a unas cosas a otras. And the quick way is through self
self-arising or self-manifesting awareness. Y es necesario salir de ahí a través de la presencia que se manifiesta por sí misma. So then he says the clarity aspect of awareness is uninterrupted. Y luego dice, el aspecto de claridad de la presencia es ininterrumpido. That is to say, although the essence of awareness is empty, you can't find any defining substance to it. Es decir, aunque la esencia de la presencia es vacía, tú no puedes encontrarle ninguna sustancia. And this is unchanging. Y esto no cambia. The clarity aspect, the display, what is filling the space of awareness, that is uninterrupted. El aspecto de claridad, el aspecto de la presencia que muestra, eso es ininterrumpido. That is to say, the sun and its light are not two different things. Es decir, la luz, perdón, el sol y su luz no son dos cosas diferentes. So then he says, the single essence, which is to say, single here meaning the undivided essence, the non-dual essence, has 5 wisdoms or 5 illuminations arising from it. Entonces dice, la esencia única con 5 iluminaciones, la única se refiere a individida o inmutable, y tiene pues 5 sabidurías, 5 conocimientos primordiales. This is described in many different ways, but one is to say this single essence, most basic manifestation is clear light. Esto se describe de muchas maneras, pero una es que la manifestación más básica de esta esencia única es la luz clara. When clear light is brought in contact with a crystal, then the different colors, which are, as it were, hidden inside the light, which are the potential of the clear light, start to radiate out. Cuando la luz clara se pone en contacto con un cristal, pues el potencial de esa luz clara, todas las luces, todos los colores que están como potencial dentro de esa luz clara, pues se manifiestan y se despliegan. So when this light shines, then you have the the illumination or the wisdom of the Dharma Dhatu. That is to say, you have the inseparability of phenomena and the space which is their source. Y cuando esta luz clara se manifiesta, tú tienes la inseparabilidad del Dharmadhatu, es decir, o sea, tienes el Dharmadhatu, la inseparabilidad del espacio en donde todo se manifiesta y aquello That is to say, they are que se unborn. manifiesta. Es decir, son no nacidos. As with the reflection in the mirror, como el reflejo en el espejo. you can see the reflection, that's undeniable. Tú puedes ver el reflejo, eso es innegable. And yet the reflection is unborn. It doesn't leave the womb of the mirror. Y sin embargo, el reflejo es no nacido, puesto que no abandona el vientre del espejo. This is El útero del the espejo. central illumination or wisdom. And Esta following es from that, you have the wisdom of the discernment, the precise
the importance of every precise detail of everything. Esta es la iluminación, la sabiduría central, y a partir de ahí tienes las demás. Tienes la sabiduría del discernimiento, la sabiduría de discriminar, which in the language of Tantra, it would be seen as the purification of desire. que en el lenguaje del Tantra se ve como la purificación del deseo. You have the illumination or wisdom of non-judgment, or simply showing of the mirror. Luego tienes la iluminación o la sabiduría del no juicio o del simplemente mostrar del espejo. Because the mirror is not judging, it's simply showing. Del no juicio, es decir, porque el espejo no emite juicio, simplemente muestra. In the tantric system, this is the purification of anger. Y en el sistema tántrico esto es la purificación del enfado. And we also have the illumination of equality or evenness. Luego tenemos la iluminación, la sabiduría de la igualdad, o which is like seeing that although the diverse appearances of reflections in the mirror impact us differently, que es darnos they cuenta, do not stray from being simply mere reflections. Es darnos cuenta que aunque la diversidad de los reflejos en el espejo nos impactan de manera distinta, no significa que no sean más que reflejos, porque son simplemente eso, reflejos. En el sistema tántrico esto es la purificación del orgullo. Nothing is special in itself. Nada es especial por sí. Specialness, importance, and so on are all relational interpretations. Que algo sea especial, que algo sea importante, son todo interpretaciones relacionales. Then finally, there is the illumination or wisdom of efficacy or accomplishment. Y luego finalmente está la sabiduría o la iluminación de la eficacia o del logro. This is the quality which arises from being fully attentive to the detail of what is present. Y esa es la cualidad que surge al estar completamente atento a los detalles de lo que surge. It's the quality of non-distraction. Es la cualidad de la no distracción. In the tantric system, it's the purification of jealousy. Y en el sistema tántrico es la purificación de los celos. Because jealousy is a quality which for most of us is very distracting. Porque los celos para la mayoría de nosotros es una cualidad que es muy muy distractora. So this arising of these 5 lights or 5 colors is not produced. It's just the releasing of a potential. It's not something which is separating out as something other than the clear light. Este surgir de estas 5 sabidurías no es algo producido, es simplemente es la liberación del potencial, exactamente igual que la luz clara a través de un cristal. And these 5 illuminations ripen as the emanation of the 5 primordial Buddha families. Y
Estas 5 iluminaciones maduran como la emanación de las 5 familias búdicas primordiales. You can now on the internet you can find many pictures of these Buddhas and the families and the layout of the mandala and so on. Ahora en internet se puede encontrar un montón de imágenes de todas estas familias, de cómo se disponen, de las diferentes características de las 5 familias. So what you've got here is a movement from Sus mandalas. open empty potential, display of clear light, 5 colors. Entonces aquí lo que tenemos es el movimiento de la luz clara del potencial vacío y abierto. Esos 5 colores. And then these 5 colors taking on the aspect of the 5 Buddhas. Y estos 5 colores que adoptan la forma de los 5 Budas. Then from this illumination spreads out as the arising of the 42 peaceful deities, and then further as the energy increases, you have the 60 Heruka forms arising. Y luego, a partir de aquí, la iluminación se extiende como el surgimiento de estas 42 Budas, y debido al surgimiento, a la energía que se incrementa de las 5 iluminaciones. In many texts, other different kinds of texts, it talks of the 58 wrathful forms which connect with the 42 to make the 100 deities of the main peaceful and wrathful mandalas. Los 60 erukas se manifiestan y dependiendo de los textos pues se representan como 42 Budas pacíficos o con los otros Budas iracundos, y esto completa los 100 Budas que forman parte del mandala. Awareness inseparable from the source never experiences delusion. Y entonces dice, debido a esto, la presencia inseparable de la fuente nunca experimenta delusión, nunca experimenta engaño. So, before the lunch break, I referred to this idea of the outer luminescence and the inner luminescence. Antes del descanso del almuerzo, yo hablé de esta luminosidad externa y luminosidad interna. Here, this is the inner luminescence of the potential for diversification arising clearly within the infinite openness of the source. Y este es la iluminación interna que surge como la diversidad, que se despliega como el potencial de la fuente. Now, the language is always a bit of a problem. Bueno, pues el lenguaje siempre es un poco problemático, porque si decimos fuente, you might say the source of the river Ganges. Podríamos decir la fuente del río Ganges. This is high up in the Himalayas. Está arriba, en lo alto de los Himalayas. Water comes out at the source and then flows down through the valleys, gathering more small streams until it becomes the mighty Ganga flowing past Calcutta. El agua surge de la fuente y va colina abajo y va incrementándose con pequeños arroyos hasta que se convierte en el poderoso y gran Ganges que pasa por Calcuta. But source doesn't mean something like that. Pero fuente no quiere decir algo así. It's not the source that something comes out of.
no es la fuente a partir de la cual algo sale, because algo otherwise you would have two things. You would have the mother and the child. porque entonces tendrías dos cosas, tendrías a la madre y al hijo. When the child comes out of the mother, is no longer the mother. Cuando el hijo sale de la madre, ya no es la madre. The river Ganges at Calcutta couldn't be poured back into the source. El río Ganges en Calcuta no puede ser vertido de vuelta a la fuente. So we have to kind of keep releasing ourselves from every kind of grasping thought or conceptualizing thought that say, oh, now I understand. Entonces tenemos que liberarnos una y otra vez de esa necesidad de atrapar el pensamiento, de atrapar y decir, ah, sí, ya lo he entendido, ya lo tengo. The mirror has the potential to show many forms. Igual que el espejo tiene el potencial de mostrar muchas formas, The mirror itself cannot be defined by any of the forms or the reflections which show in it. y el espejo en sí no puede ser definido por ninguna de las formas que muestra a través de los reflejos. These reflections both are the mirror and aren't the mirror. Todos estos reflejos son a la vez el espejo y no son el espejo. Or you could say the mirror and the reflections are non-dual. O podrías decir el espejo y los reflejos son no duales. The mirror is the source, but the reflections don't come out of the source. El espejo es la fuente, pero los reflejos no salen de la fuente. So this is the kind of relationship this is meaning here. Y este es el tipo de relación que se quiere decir aquí, que se está señalando. If we see that all of these lights and colors and shapes that can arise in dreams or in meditation, Que si podemos ver que todos estos pensamientos y sentimientos y energías que surgen en el sueño, en la meditación, they are dependent on the illumination of awareness. dependen de la iluminación de la presencia. They arise with awareness. Surgen con la presencia. You could say they are the self-appearance of awareness. Son la apariencia, son el If you want to know how the autoapariencia de mirror la appears, presencia. look at the reflection. En el momento en que tú miras al espejo, tú dices, ah, mira el reflejo. That's how it appears. Así es como se aparece. That's not its essence. No es su esencia. Your thoughts, feelings, visions, Entonces, sensations, all of this is how your mind appears. pensamientos, sensaciones, visiones, sentimientos, todo esto es como la mente se aparece. It's not something that your mind makes. No es algo que tu mente fabrica. It's instant, like the reflection arising in the mirror. Es instante como el reflejo cuando surge en el espejo. So this is the inner luminosity. Entonces, esta es la luminosidad interna. The illuminating and the luminous are inseparable. El aspecto de iluminación, o sea, la iluminación y lo iluminado son Now, inseparables. we also have the outer luminosity. When we start to see that, when we look around and we see tables, chairs, street lamps, cars, and so on, Y también tenemos la iluminación externa, porque cuando miramos fuera nos damos cuenta que tenemos coches, farolas, árboles, etc. although the seduction of our habitual conceptualization insists that these are not me, Y aunque la seducción de nuestra conceptualización habitual nos insiste y nos dice, esos no son yo, when we start to look, as we did with the 5 questions and so on,
Cuando empezamos a mirar o a observar cuando lo hicimos con las 5 we can think, preguntas, oh, that's okay because I'm not me either. podemos decir, vale, pues está bien porque yo tampoco soy yo, tampoco. The car's not me and this body's not me. El coche no soy yo, pero es que este cuerpo tampoco es yo. I am awareness. Yo soy presencia. I have no fixed content. No tengo contenido fijo. I don't have a self. I am not a self. Yo no soy un yo, no tengo un yo. Simply open clarity. Soy claridad abierta. The more you practice, you see this. Oh, all of these phenomena are only names put by your mind. Y cuanto más practiques ver esto, te das cuenta de que todo lo que ves son nombres que coloca tu propia mente. When you start to trust Kuntuzanko Cuando empiezas a confiar en Kuntu Sampo and you stop taking refuge in concepts y dejas de tomar refugio en los conceptos and start to trust the direct, unmediated presence of awareness and its own display, y empiezas a confiar en esa presencia directa y no mediada a través de los conceptos, esa presencia no and as he obstruida. said in that last sentence, due to this, awareness inseparable from the source never experiences delusion. Entonces, dice en este último verso, debido a esto, la presencia inseparable de la fuente nunca experimenta delusión o engaño. This same source of everything, Esta whether it misma, looks subject side or object side, esta misma base de todo, tanto si parece del lado del sujeto como el lado del objeto, is arising. surge. So when you walk down the street, every step you make is a new unfolding of the potential of the illuminative capacity of the mind. Entonces, cuando tú andas por la calle, cualquier cosa que ves es el despliegue del potencial resplandeciente de tu propia mente. You see more than you can say, Ves más de lo que puedes decir, because saying involves conceptualization, porque decir implica conceptualización and the richness of illumination is beyond conceptualization. y la riqueza de la iluminación está más allá de la conceptualización. So, with the cup, if we all agree James is holding a blue cup, Entonces, con la then life taza, is very easy. si todos estamos de acuerdo en la frase de James sostiene una taza azul, entonces la vida se vuelve muy fácil. Very easy and very dull. Muy fácil y muy opaca. Because I'm just holding a blue cup. Porque yo simplemente sostengo una taza azul. But if I see what is here, Pero si yo veo lo que está aquí, I can keep seeing yo puedo seguir viendo because it's shifting, changing moment by moment. porque cambia momento a momento. James, what are you seeing? Pero James, ¿qué es lo que ves? I'm seeing what I'm seeing. Yo veo, lo que estoy viendo. But what is it? ¿Pero qué es? So blue with shading and shadow and change and something coming round and this and this and then. Es azul con un brillo por aquí y una sombra por aquí y es redonda y empieza a cambiar y se da vueltas y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Knowing is a defense against seeing. El conocimiento es una defensa en contra de ver. Knowing strengthens the ego, seeing terrifies the ego. Conocer fortalece el ego, ver
But if you le relax da into terror al ego. seeing, it's quick and bright and you won't become stupid. Pero si tú te relajas y empiezas a ver, tú te vuelves rápido, resplandeciente y no eres estúpido. And like it says in the text, then you see, oh, all sound is like mantra. Y entonces, como se dice en el texto, empiezas a darte cuenta de que todos los sonidos son You can como go un to work mantra. and do the things you need to earn money and so on, but all with the sense of sound and emptiness, light and emptiness. Y luego pues vas al trabajar y a todas esas cosas que tienes que hacer para ganar dinero, pero en la manera de darte cuenta que todo es luz y vacuidad, sonido y But vacuidad. in the tantric way, that is how everything that occurs is within the mandala of Padmasambhava. Porque a la manera tántrica es la de darse cuenta de que todo lo que sucede está en el mandala de Padmasambhava. So in that way, you dissolve the boundary between outer luminosity and inner luminosity. Y de esa manera disuelves la frontera, la separación entre la luminosidad interna y la luminosidad externa. So in terms of, excuse me, your own practice, Entonces, con relación a tu propia it's práctica, very helpful to try to be more attentive to the ongoing conversation that you carry within you. es útil estar muy atento a la conversación continua que tú acarreas dentro de ti, que tú tienes dentro de ti. The judgments that run in your mind as you chat with a friend or go shopping, Los juicios que corren por tu mente cuando charlas con un amigo o cuando vas de compras a la you tienda, start to see how tempting it is to define, y empezar a ver cómo de tentador es definir, how much power it seems to give you to be the one who can define what is going on. qué poder parece que te da el hecho de definir lo que está pasando, el ser capaz de definir lo que está pasando. And that this flow of conceptualization is a method of consolidation. Que este flujo de conceptualización es un método de consolidación. And that's if you see it in that moment, this is reassuring for me as James. Si tú lo ves en ese momento, que esto me conforta y me refuerza mi sentido de James. Oh, well done, wonderful James. Oh, bien hecho, James maravilloso. You know so many things. Sabes tantas cosas. And you're going to die. Vas a morir. You're getting old, James. Your hair is gone. You're going to die. Estás envejeciendo, tu pelo se fue, vas a morir. You're hanging on to all these bits of knowledge that you have. Estás intentando aferrarte a todos estos pequeños trozos de conocimiento que tú But when you tienes, die, you have no pockets. pero cuando te mueras no tendrás bolsillos, The mind goes naked and alone. la mente se va desnuda y sola, All you've gained will be lost. todo lo que ganaste se perderá. Oh, don't feed the ego. Así que no alimentes el ego. Don't feed the consciousness which apprehends the things of the world. No alimentes la conciencia que aprehende que atrapa las cosas del mundo. Relax into the unchanging openness of awareness inseparable from the source. Relájate en la presencia abierta, inmutable, inseparable de la fuente. Okay, so if we take a break for 25 minutes, please. Vale, pues si nos tomamos un descanso de 25 minutos.